distinción entre los procesos de reorganización y los procesos de liquidación. El proceso de liquidación se da para las empresas que no son viables financieramente y ya buscan, digamos, cómo terminar sus negocios para pagar las deudas que quedan pendientes con los pocos activos que tengan, pero digamos que es una muerte jurídica para la compañía cuando ya definitivamente eh, su evaluación financiera no es viable desde el punto de vista contable y financiero. Ya se prevé que de ninguna manera la compañía se va a recuperar o va a generar los ingresos suficientes para poder pagar sus pasivos. Mientras que el proceso de reorganización está previsto para compañías que sí son viables, pero que tienen problemas de flujo de caja. Recuerden que lo más común es que una compañía no se quiebre eh, por utilidades ni por nivel de patrimonio, sino por su flujo de caja. Entonces, cuando la compañía es viable financieramente, pero de pronto tiene pérdidas, ha tenido pérdidas en los últimos 3, 4 años, o su patrimonio es negativo, pero es viable porque su objeto social aún sigue siendo rentable y demás, lo que busca este procedimiento es aliviar ese flujo de caja para que la compañía pueda seguir operando y pueda seguir generando ese valor agregado. Entonces, digamos que muchas personas tienden a confundirlas, a decir, oh, no sé si liquidarme o reorganizarme, pero digamos, el mensaje que les quisiera dejar yo es que son herramientas totalmente diferentes. Una liquidación ya quiere decir que no tenemos, digamos, ninguna manera de cumplir las obligaciones ni la vamos a tener. Quiere decir como tal que el objeto social de la compañía ya no va a seguir siendo explotado, va a terminar la compañía y ya, digamos, no hay manera de salvarla. Mientras que la reorganización no es lo que todo el mundo piensa, que es como una figura eh, de decir que la compañía está en quiebra ni demás, sino precisamente es como ese incentivo a que una compañía que es viable y que es buena a futuro se mantenga a flote, porque puede estar afrontando un problema de liquidez en el corto o mediano plazo. Entonces, digamos, yo creo que ya con esa diferenciación eh, podríamos pasar a explicarles, digamos, los requisitos generales que se requieren para entrar en el proceso de reorganización. Entonces, les vamos a explicar todos los efectos positivos y beneficios que tiene entrar a este proceso, pero digamos, primero en general les voy a explicar los dos requisitos principales que se necesitan para entrar al proceso para que los tengan en cuenta. Digamos que este régimen aplica tanto a personas naturales comerciantes como a personas jurídicas y a sucursales de personas extranjeras, aunque pues en este seminario nos vamos a centrar un poquito más en lo que son personas jurídicas normales, que son las empresas del día a día, que están registradas ante la Cámara de Comercio. Tengan en cuenta que hay algunas empresas que están excluidas, como las empresas de servicios públicos domiciliarios, porque ellas tienen un régimen especial que está cubierto por otras leyes, pues teniendo en cuenta pues la actividad de mayor importancia y de interés público que llevan a cabo. Pero digamos que el 90-95% de las compañías les aplica el régimen y se pueden cobijar a la reorganización. Entonces, los dos requisitos principales que uno necesita para presentarse al proceso de reorganización son la incapacidad inmediata de pago o la inhabilidad de pagar deudas en el corto plazo. La incapacidad inminente de pago es, digamos, básicamente lo que su nombre dice. Cuando una compañía evalúa desde el punto de vista contable y financiero que no tiene la capacidad o no va a tener la capacidad de cubrir sus deudas en el corto plazo. No necesariamente implica un incumplimiento, sino que desde el punto de vista contable y de caja, ya la compañía dice, oiga, no tenemos dinero para cubrir las obligaciones que se nos vencen a fin de mes, en 10 días, en 15 días, en 20 días. Entonces, antes de incumplir con nuestras obligaciones, lo que vamos a hacer
es presentar la solicitud del proceso de reorganización y una vez presentada esa solicitud, pues ya empezar a aliviar y tener estos efectos del proceso de reorganización. Cabe aclarar aquí, y me adelanto un poquito a lo que vamos a ver más adelante, que la nueva norma que salió por el coronavirus suspende esta causal. Pero digamos, esto solamente es mientras la vigencia de esta nueva norma, entonces igual hay que tenerla en mente para aplicarla más adelante. Y el segundo requisito importante es la suspensión de pagos. La suspensión de pagos es tener 2 o más deudas vencidas con 2 o más acreedores por más de 90 días. Entonces, digamos que esta sí implica que tengamos contablemente los soportes y los registros de obligaciones que se hayan vencido hace más de 90 días. Es decir, nosotros tenemos que probarle a la superintendencia como, oiga, nosotros incumplimos estas obligaciones con estos acreedores, necesitamos su ayuda, porque digamos, como los efectos y los beneficios son tan positivos, se puede presentar el caso y se presentaba con los regímenes anteriores que trataban este tipo de procesos, que todas las compañías se empezaban a presentar solamente para obtener los beneficios, pero las compañías estaban sólidas económicamente y sí tenían caja, sino simplemente lo utilizaban como una estrategia para obtener los beneficios sin estar, digamos, en crisis, entre comillas. Entonces, digamos que este requisito en este caso es el más importante porque, como les comentaba, el otro requisito quedó suspendido temporalmente. Entonces, ahora para entrar a cualquier proceso de reorganización normal o los de emergencia que están previstos en la nueva norma, se necesita probar la incapacidad de la suspensión de pagos a corto plazo, que como les repito, es tener obligaciones vencidas a 90 días o más con 2 acreedores o más. Entonces, digamos que ese es la esencia de que una compañía entre en el proceso, porque cuando eso se cumple, la superintendencia asume que la compañía no tiene flujo de caja, no puede pagar sus obligaciones a corto plazo y por ende sí necesita la ayuda y sí es merecedora, digamos, de obtener los beneficios que nos va a ofrecer el régimen. Entonces, eso en términos generales. Digamos que, para resumir, los objetivos de la reorganización serían la recuperación y conservación de la empresa, de empresas viables. Como segunda, normalizar sus relaciones comerciales y crediticias al reestructurar los créditos, las deudas y los pagos que tiene actualmente. Y la de la protección del crédito, porque a fin de cuentas, lo que se busca es que, si bien es para que el deudor y la compañía se mantenga a flote, pues esto va a repercutir necesariamente en los acreedores. La idea de mantener la compañía abierta y mantenerla operando es que eventualmente ella le pueda pagar a sus acreedores y los acreedores también estén bien. Digamos que ya una vez visto eso, me gustaría entrar como de pronto rápidamente en los efectos puntuales que puede tener, que tiene el proceso de reorganización una vez se presenta. Como para que lo tengan en cuenta, tan pronto se da inicio al proceso de reorganización, los efectos son básicamente los siguientes. Todas las demandas que se interpongan en contra de la compañía, que se hayan interpuesto en contra de la compañía, de cualquier tema, laboral, tributario, comercial, se incluyen en el proceso. Es decir, van al proceso y se cobran como cualquier otra creencia.
los procesos y los litigios no continúan con el juez normal, sino se van a la Superintendencia de Sociedades, y la Superintendencia de Sociedades los trata como un crédito más. Entonces quiere decir que los procesos se paran. Todos los procesos de cobro coactivo en contra de la compañía se paran. El juez decide si quiere mantener las medidas cautelares o no, digamos, si hubieron embargos, prendas y demás. El juez del concurso va a decidir si los mantiene o no, si, digamos, esto es conveniente para la viabilidad de la compañía o no. Y las nuevas demandas y las nuevas demandas y nuevos procesos que se quieran iniciar igualmente en contra de la compañía, pues tendrán que ir a este juez. Entonces, digamos que este es uno de los beneficios más grandes, porque muchas veces lo que hacen las compañías es, cuando tienen muchas demandas encima, buscar acuerdos de pago, y cuando buscan esos acuerdos de pago directo con los acreedores, pueden estar gastando efectivo, liquidez y caja que que necesariamente no deberían estarlo utilizando ahí, sino en desarrollar su objeto social, pero por la presión de un proceso judicial pueden terminar, digamos, invirtiéndolo en este tipo de arreglos, que a largo plazo lo que van a hacer es empeorar la situación financiera de la compañía. Entonces, digamos que por eso es muy importante. Los procesos que están en curso van al juez del proceso, y los nuevos procesos también. Entonces, cualquier tipo de demanda, eh, digamos, termina dentro del proceso de reorganización. Y el otro más importante también es que muchas veces nos preguntan qué pasa, digamos, con los contratos que hay en curso, o si ya, digamos, la compañía tiene en reorganización en el nombre, porque recuerden que una vez nos admiten al proceso de reorganización, se le incluye la sigla en reorganización en el registro mercantil a la compañía. Entonces, muchas compañías incluyen en sus contratos que si alguna de las partes se incluye en reorganización y demás, se terminan los contratos y demás, pero digamos que esto es nulo de pleno derecho, es decir, que no tiene ninguna validez, porque según la ley 1116, nadie puede decretar ni terminar, digamos, una operación comercial, ni terminar contratos de manera unilateral, por el simple hecho de que la compañía entre en reorganización. Entonces, digamos que esto alivia un poquito ese estigma y esa satanización de la que hablaba el doctor Julián, porque con los regímenes anteriores sí pasaba mucho esto, que las compañías, digamos, los acreedores decían: no, usted está en régimen de insolvencia, en régimen de reorganización, entonces más bien yo le termino el contrato y voy y busco otro proveedor, voy y busco otra parte con quien hacer negocios y demás. Entonces, acá la ley explícitamente les está diciendo, expresamente, está diciendo que ningún contrato se puede terminar de forma unilateral por el simple hecho de que la persona entre en proceso de reorganización. Entonces, digamos que esta también es muy importante, porque ningún acreedor tiene el derecho de terminar ningún tipo de contrato al deudor por el simple hecho de que éste haya entrado en el proceso de reorganización. Entonces, digamos que creo que ahí cubro un poquito como la generalidad del régimen, como para que entiendan cuáles son los beneficios que trae, eh, cuál es más o menos, digamos, la diferencia entre un proceso de reorganización y un proceso de liquidación, y, y digamos, eliminar un poquito de los mitos que teníamos. Bueno, muchas gracias, doctor Andrés. Realmente fue una muy buena exposición acerca, pues, de todo este tema desde el punto de vista corporativo, desde el punto de vista comercial. ¿Qué pasa? ¿Qué implicaciones tiene posterior a ingresar? O sea, esos efectos de los que usted habló al final son súper importantes para que la gente deje de tenerle tanto miedo
desde el punto de vista comercial a estos procesos, porque los contratos en teoría no se pueden acabar por esta causal simple y llanamente, porque también una cosa que usted explicó muy bien, es muy importante tener en cuenta que el fin, la finalidad, el sentido teleológico de la normatividad de la reorganización empresarial es que la empresa siga viva, que es muy distinto, por ejemplo, a la cuestión de la liquidación. Entonces, le agradezco mucho y si le parece bien, le damos un espacio al doctor Camilo eh, para que nos hable un poco, pues ya desde el punto de vista que él más maneja, y es qué pasa pues con el aspecto tributario y digamos, cómo tiene uno que estar en una posición anterior a iniciar el proceso y qué implicaciones tiene entrar pues posteriormente a ingresar a esta figura general, que es la que estamos explicando en este momento, desde el punto de vista pues de impuestos. Bueno, muy buenas tardes a todos los asistentes a este seminario. Como bien lo decía el doctor Julián, vamos a tratar en estos minutos de explicar un poco la generalidad en materia tributaria que trae la norma, la ley 1116, no sin antes agradecerle a todo el equipo de la Corp y al doctor Julián Sánchez por la invitación, hacerle también extensivo el saludo al doctor Andrés Peña, con el cual pues he tenido la fortuna de trabajar y de compartir el espacio profesional en estos años. Y me han invitado a hablar un poco del tema tributario en la ley 1116, empezando por decir que la norma, si bien lo reitero, es la norma base, la norma general. Más adelante tocaremos el tema del decreto 560 del 2020 que pues se une un poco a esta ley. No es modificatorio de la ley, quiero dejarlo en claro. Sí son aspectos transitorios, pero en este momento vamos a tocar un poco el tema tributario y los artículos, que son 3 artículos que trae la norma base, empezando por el artículo 10º. Voy a tratar de tocarlo muy rápidamente como para no entrar en minucias. El artículo 10º trae, y como bien lo explicaba el doctor Andrés, los requisitos para iniciar o para entrar en un proceso de reorganización empresarial, que lo explicaba el doctor Andrés, ya como lo mencioné. En este artículo se traen 3 numerales más, de los cuales pues se entiende que deben estar pues en cumplimiento para también acceder al proceso. Hay un 4º numeral, que es el aspecto tributario, que fue derogado en el año 2010 por la ley 1429. Esto pues simplemente a manera de enunciado, pero dejándolo claro. El primer numeral que plantea la ley, que está en este momento vigente, es que las personas o las empresas, pues persona jurídica, empresa, que quiera entrar en este proceso, debería o debe no haber dejado vencer las causales de disolución y demostrar que ha adoptado las medidas tendientes a subsanar todas estas causales de disolución, digamos, de las empresas. El segundo numeral conlleva a que la empresa debe estar al día en su contabilidad, es decir, no debe haber ninguna prescripción en cuanto a las normas tendientes a la contabilidad que debe llevar una empresa. Y la tercera, que está vigente aún, es que si el deudor tiene pasivos pensionales a cargo, debe tener autorizado ese cálculo actuarial y como tal debe estar al día en el pago de las mesadas pensionales y títulos pensionales. Estos 3 numerales siguen activos, siguen hoy en día pues vigentes,
como otros presupuestos de admisión para usted como persona jurídica o empresa, poder acercarse a un proceso de reorganización. Y la cuarta, pues simplemente a manera de enunciado, a manera de, pues, de dato curioso, era la posibilidad o la obligación, pues por así decirlo, que era el numeral cuarto, que tenía un empresario o la empresa de estar al día o de no tener vencidas, mejor dicho, retenciones en la fuente, de acuerdo o pues generadas por descuentos que se le habían hecho a trabajadores o aportes al sistema de seguridad social. Eso básicamente era el artículo 10 que tocaba un punto tributario, el cual, vuelvo y repito, fue derogado por la ley 1429 de 2010 y hoy en día quedan los 3 enunciados o 3 numerales que les expuse anteriormente. Entrando ya en materia general de la ley en el tema tributario, en el tema tributario, el artículo 40 trae en conjunto una serie de alivios o de mejoras tributarias concernientes a la posibilidad que tienen las empresas, ¿sí?, de generar ese capital, pues para poder ingresar o para poder estar en un proceso de reorganización. Entonces, enunciándolos aquí muy rápidamente, tenemos que en la ley 1116, el artículo 40, contempla que las empresas que hayan celebrado un acuerdo de reorganización no estarán sometidas a la renta presuntiva por los 3 primeros años desde la fecha en que se aceptó pues el acuerdo. Yo sé que, como bien lo decía el doctor Julián, el seminario, yo creo, pues tenemos aquí gente evidentemente experta en leyes y también empresarios y personas que tienen sus empresas. No quiero, digamos, entrar en temas de explicar cosas que la gente ya supone, pero quiero hacer, pues sí, un poco de un tema didáctico como para que la gente empiece, se acerque más al tema de lo que son, digamos, los impuestos, que son pues temas que si bien todo el mundo los entiende de manera muy distinta, pues los quiero hacer un acercamiento mucho más didáctico. La renta presuntiva, evidentemente, que nos habla el artículo 40, es aquella presunción de ley, ¿sí? Es aquella ficción legal que la entidad tributaria pues supone que usted va a tener que pagar en el año siguiente, y en esta ley pues le está a usted eximiendo de, digamos, de hacer o de poner en esa casilla la renta presuntiva. Entonces, la renta presuntiva simplemente es aquel conjunto de bienes y derechos que se supone que van a ser productivos en el año pues siguiente. Pongamos un ejemplo aquí, pues a manera de academia. Si para usted al 31 de diciembre del 2018 terminamos con un patrimonio de 100 millones de pesos, ¿sí? La ley asume evidentemente que para el 2019 pues vamos a generar una renta sobre ese mismo patrimonio, que en este año será, en el año 2019, perdón, será el 3.5, es decir, un 3.500.000 pesos. Esa será la base de la renta presuntiva, ¿sí? Diferente a lo que es la renta ordinaria. Y bueno, ya haciendo un cálculo mucho más profundo, la ley dice que el mayor valor que se escoja o que se tenga entre esos dos, pues será la base de liquidación de la renta, ¿sí? Entendiendo pues que la renta ordinaria, como todos, o bueno, no todos, pero suponiendo más o menos la noción que tenemos todos de renta ordinaria, pues sí es aquel cálculo que se hace entre ingresos, costos y gastos. Entonces, más o menos la renta presuntiva y lo que está haciendo la ley es evitándole a usted presentar esa renta presuntiva por los 3 años siguientes en que usted está en el proceso de reorganización, evitándole a usted presentar eso y pues generándole a usted pues el no pago pues, o la no declaración de esa renta presuntiva.
El mismo artículo 40 también nos manifiesta que las empresas que hayan celebrado pues, un acuerdo de reorganización podrán solicitar la devolución de la retención en la fuente, ¿sí?, del impuesto de renta que se les hubiese practicado pues, por cualquier concepto. Esta devolución se hará por periodos trimestrales. Aquí quiero tocar un punto que evidentemente lo repetiré o lo reiteraré más adelante. El gobierno nacional básicamente ha expedido unos decretos con base en la emergencia social y económica por la que estamos pasando. Entre estos se encuentra el decreto 535, que habla específicamente de esas devoluciones que pueden pedir los empresarios. Yo, haciendo un estudio muy por encima del escrito del decreto, no encontré la imposibilidad que tienen las personas que están incursas o que están pretendiendo entrar en un proceso de reorganización a pedir estos saldos de manera más expedita. ¿Sí? De alguna manera este decreto lo que hace es facilitar esas devoluciones, teniendo en cuenta que la ley 1116 también lo permite. Le dice a usted, oiga, mire, para que usted tenga la posibilidad de ir a acordar con sus deudores la posibilidad de hacer acuerdos, entonces le vamos a permitir a usted pedir los saldos, solicitar los saldos que usted crea que tiene a favor. Entonces la empresa va y pide los saldos, ¿sí? Es un digamos, un proceso pues de engorroso en cierto sentido de la palabra, que se necesita de un experto que analice muy bien la posibilidad de pedir la devolución, pero en este caso, por la emergencia por la que estamos pasando, se ha habilitado un proceso mucho más fácil en donde estas personas, empresarios, pueden pedir esos saldos de una manera mucho más fácil, mucho más rápida, que le permita tener ese capital pues, a disposición. El artículo 40 también nos habla, y me parece a mí que es un acierto en la posibilidad tributaria, teniendo en cuenta pues, que la entidad fiscal del país, como es la DIAN, pues es una entidad que siempre está encima de los contribuyentes y que evidentemente las sanciones y los procesos sancionatorios a los que usted está en curso en dado caso de que usted no llegue a pagar o de que usted se llegue a tener una inexactitud, una omisión de un pago de un impuesto, pues siempre está encima. Y la ley, en la ley 1116 le dice a usted que, mire, usted negocia con las personas que tienen que negociar, entra al proceso de reorganización, negocia, y así hayan entidades, ¿sí? O así hayan deudores que no estén de acuerdo, ¿sí?, con la negociación que usted hizo, tienen que acomodarse al proceso por el cual usted está en curso. Entonces me parece a mí que es un acierto, porque la DIAN, siendo una entidad que a usted le pone unos plazos, que a usted le pone unas ciertas sanciones, ciertas medidas, usted va a poder ir ante la entidad y decirle, mire, yo estoy en este proceso, vamos a negociar nuevas condiciones, nuevos plazos que me permitan a mí solventar la deuda que yo tengo con usted. Entonces, el artículo 40 trae muy bien explícito que el acuerdo es obligatorio para las partes, para los deudores y para los acreedores. Obviamente respetando el orden de pago que tiene la ley. En este caso, pues será primero las acreencias laborales, después las entidades públicas, y pues ahí entraremos más a fondo. El doctor Andrés nos explicará un poco más sobre cuál es el orden de estos pagos, pero la entidad está ahí metida y tendrá que aceptar las condiciones de negociación que usted y él quieran poner para usted salir avante en el proceso. Entonces, bueno, y no último, el último artículo que trae el último parágrafo, perdón, que trae este artículo, se refiere a la posibilidad que tiene la persona jurídica de no pagar el impuesto al patrimonio que pues, estamos obligados a pagar. Evidentemente, este numeral, este artículo quedó abolido, quedó derogado,
por la ley 2010 o 210 del 2019, que trae, digamos, toda una reforma en tanto al impuesto al patrimonio se refiere, y pone nuevas condiciones para las personas que deben pagarlo. Entre esas no están las empresas, entonces este artículo ya queda derogado, no hace parte como tal de los beneficios que usted tendría en el momento de pagar un impuesto, no, pero también lo menciono como pues la manera de dato. Espero pues que con esto ya haya abordado un poco del tema general del tributo, de los tributos y de los alivios un poco de tributarios que trae la ley 1116 a manera general, ¿sí? Que están vigentes, que hoy en día aplican, ¿sí? Que las personas que evidentemente pasando este tema transitorio por el que estamos viviendo todos, pues después si quieren entrar en un proceso de organización tendrán que basarse en estas normas que les he explicado y tendrán estos beneficios tributarios que estoy explicando en este momento. Más adelante, pues con la venia del doctor Julián y del doctor Andrés Peña, entraré a explicarles pues más a fondo ya los beneficios transitorios también que trae el decreto 560 del 2020. Y bueno, y contestaré de pronto las preguntas que hayan quedado de pronto de acuerdo a lo que ya expliqué con anterioridad. Le doy paso entonces al doctor Julián, agradeciéndole nuevamente por la invitación y bueno, quedando aquí atento a cualquier inquietud, cualquier pregunta o cualquier comentario que me quieran hacer. Bueno, muchas gracias, doctor Camilo. Una excelente exposición y muy didáctica desde el punto de vista tributario, que nunca es muy fácil de explicar de manera simple. Yo creo que es una de las ramas más complejas de explicar de una manera simple para las personas pues, que no dominamos el tema con experticia. Bueno, ahora yo creo que podríamos abordar unas nociones finales del régimen general para después sí pasar a lo que nos concierne, digamos, y a lo que el título de la conferencia trae, que es, digamos, qué está pasando ahorita y cuál es esa normatividad transitoria que nos está trayendo este COVID-19. Antes pues de volverle a dar la palabra al doctor Andrés, para que nos cuente un poquito acerca pues del procedimiento puntual pues, de este proceso de reorganización, digamos, en su aspecto general con la ley 1116, qué pasa, digamos, puntualmente con los pagos, cuáles son los mecanismos de alivio financiero y reactivación empresarial, ¿qué pasa puntualmente en general con ese procedimiento y qué tan rápido es, ante quién se puede acudir? Entonces, antes de que el doctor Andrés, por favor, arranque con esta última exposición, me gustaría recordarle pues a todos los que están ahorita acompañándonos y no llegaron al sitio, esta charla pues la vamos a tratar de hacer lo más dinámica posible. Vamos a arrancar entonces con este régimen general, este régimen pues que lo que trata es de explicar puntualmente la figura para posteriormente realizar unas preguntas después de esta explicación. Los conferencistas por petición también nuestra y por un consenso que hicimos, pues están tratando de dar las nociones de la manera más sencilla para que tanto abogados como no abogados puedan entender esta figura que es tan importante en estos momentos y que no obstante mucha gente pues no conoce o no entiende, que eso es algo que no debería pasarnos hoy en día. Entonces vamos a terminar esta exposición puntualmente para que rápidamente el doctor Andrés nos cuente un poco de ese procedimiento general
Posterior pasamos a una ronda de preguntas para que nos pregunten por el chat o por redes sociales, por donde estimen mejor. Puede ser también por Facebook, por Twitter, por Instagram o acá en el mismo chat si ustedes lo quieren. Todas las preguntas que tengan sobre esta noción de la figura y luego explicamos puntualmente el decreto ley que ahorita está regulando, digamos, como una figura transitoria mucho más expedita. Entonces le doy la palabra así, para no seguir redondeando en lo mismo, al doctor Andrés para que nos cuente un poco sobre este procedimiento. Bueno, muchas gracias, doctor Julián y doctor Camilo. Sí, digamos que básicamente el proceso de reorganización se puede llevar tanto frente a la Superintendencia de Sociedades como ante los jueces civiles del circuito. Digamos que en mi exposición no ahondé y no pretendo hacerlo en objetivo de la figura es tener un procedimiento más rápido, más expedito eh, para esta negociación de acreencias. Entonces, digamos que es muy poco común en la práctica que se presenten ante un juez civil del circuito. Primero, pues por lo que acaba de decir, del tiempo, porque digamos una solicitud ante un juez puede durar 4 o 5 veces más que ante la Superintendencia de Sociedades. Y dos, por la especialidad, porque digamos que los jueces civiles del circuito, si bien tienen algún conocimiento básico de este tipo de temas, no tienen esa especialidad que tiene la Superintendencia de Sociedades en el conocimiento de este tipo de procesos, lo que nos puede llevar, digamos, a tener más inconvenientes a la hora de querer defender nuestros derechos, de presentar solicitudes, porque vamos a estar también mucho como en un tipo de controversia con el mismo juez que de pronto no entiende la complejidad del proceso, no entiende su especialidad. Entonces, digamos que lo común es que el 95-96% de casos de procesos de reorganización se lleven directamente con la Superintendencia de Sociedades por su especial conocimiento y por lo rápido que puede ser el proceso en comparación de los jueces civiles del circuito. Digamos que el nuevo decreto tiene unos mecanismos diferentes y algunas excepciones al procedimiento normal que lo hacen más expedito y digamos más atractivo, que pues les voy a explicar más adelante, pero simplemente para que tengan la idea de que partes de este procedimiento y de los términos que, digamos, voy a hablar, se pueden ver disminuidos por el nuevo decreto mientras este está vigente. Entonces, digamos que en términos generales, el proceso de reorganización eh, puede, digamos, durar. Lo que pasa es que la duración depende del número de acreedores, de qué tan grande sea la compañía, de cuántas sean las deudas que tiene pendientes, cuál es el número de litigios. Digamos que depende de muchas cosas. Pero un proceso normal, digamos que yo diría que la media del promedio podría ser entre 1 año y medio y 2 años, pero recuerden en este punto que no se necesita que el proceso se termine para tener los beneficios y los efectos positivos. Recuerden que desde la admisión de la solicitud, nosotros ya podemos suspender todas las demandas que están en nuestra contra, llamar a todos los acreedores a hacer órdenes de pago y dejar, digamos, eh, de tener esa obligación de realizar el pago de manera inmediata. Que digamos estos términos, como lo mencioné, se van a ver, digamos, disminuidos considerablemente con el decreto que salió por el COVID-19. Entonces, digamos, básicamente, como para que lo tengan en cuenta, un procedimiento de reorganización es básicamente, primero, digamos, verificar el cumplimiento de los requisitos que tanto yo como el doctor Camilo explicamos anteriormente, que digamos, para eso hay que hacer todo un análisis eh, interno previo para saber si realmente la compañía está cumpliendo con la contabilidad, si se tienen las deudas con cuáles acreedores se tienen, cuáles se van a presentar, cuál es el orden en que se van a presentar, las pruebas y demás.
Con base en eso, se tiene que preparar la presentación ante la superintendencia y la superintendencia va a hacer un control formal, digamos, de todos esos documentos que se presenten. Y si la superintendencia o el juez civil del circuito, si se decide por esa vía, deciden que se cumple con los requisitos, pasan a una etapa que se llama la calificación y la graduación de créditos, la cual consiste básicamente en que una vez se admite al proceso, la superintendencia le dice al representante legal de la compañía o al promotor, aquí un paréntesis es que cuando una empresa entra en reorganización, se crea la figura de un promotor. El promotor es básicamente el representante legal de la compañía, pero en un proceso de reorganización. Lo que pasa es que comúnmente siempre es la misma persona. Entonces la superintendencia de sociedades le dice, oiga, usted que está actuando como representante legal, sea promotor, pero digamos que la ley da la posibilidad que el promotor sea una tercera persona no relacionada con la compañía. Pero digamos que esto es poco común porque para nombrar una tercera persona que si bien puede ser experta en el tema y demás, implica mayores costos para la compañía y lo que estamos tratando con el procedimiento es aliviar costos. Entonces que digamos, no es tan común y tiene que ser un tema muy coyuntural de pronto por el tamaño de la empresa o características especiales, pero lo normal es que el representante legal sea el promotor. Entonces, cerrado ese paréntesis, la calificación y graduación de créditos es un documento que tiene que preparar, digamos, el representante legal o promotor de la compañía junto con su equipo contable y con su equipo legal, en donde tengan, digamos, básicamente la lista de todos los acreedores y todas las deudas que se tienen organizados en la manera en que se van a pagar según cómo está en la ley, que eso, digamos, lo vamos a ver más adelante, pero todos los acreedores tienen un orden predeterminado en el cual se tienen que pagar sus deudas. Entonces, ese documento inicial lo tiene que presentar el promotor y una vez lo presente, el juez del concurso, que es la superintendencia, revisa el documento, si cumple con los requisitos, se lo pasa a los acreedores para que ellos tengan la posibilidad de hacer objeciones, de decir si se les reconoció completa la deuda, si no se habían reconocido que se les reconozca, y digamos, o si los plazos están mal, digamos, todo ese tipo de objeciones que tienen que ver con que la deuda que tiene registrada el acreedor y tenga registrada el deudor sea igual. Después de que se, digamos, se resuelvan las objeciones entre los acreedores y los deudores con relación a esa calificación y graduación de créditos, se tiene que hacer la votación del acuerdo, que digamos la ley también tiene un régimen súper especial de cómo se cuentan los votos de los acreedores. Los acreedores, según su categoría y según el tipo de acreedores que sean, tienen unos votos. Entonces, con base en esos votos, al final uno va a poder decidir, oiga, si quiero este acuerdo, me conviene, no me conviene y demás. Finalmente, después de que se llega al acuerdo, si se llega, pues la superintendencia hace la confirmación del acuerdo. Es decir, el acuerdo es básicamente un proceso entre el deudor y el acreedor. Y apenas ellos tienen ese acuerdo, lo llevan nuevamente ante el juez del concurso para que él revise que todo esté en orden, que se cumplan, digamos, requisitos básicos, que no se estén violando derechos laborales. Y apenas lo confirme, pues ya, digamos, se ejecuta y se da por terminado y el proceso se empieza a cumplir. Algo digamos, vale la pena aquí resaltar es que, digamos, los acuerdos pueden ser, por ejemplo, que las deudas que se tienen con proveedores de materia prima se paguen dentro del primer año, que dentro del segundo año se paguen las deudas con la DIAN, dentro de 5 años las de las entidades gubernamentales, etcétera. Digamos que es un acuerdo entre el deudor y el acreedor que puede ser entre 5 y 20 años. Hasta 20 años se pueden, digamos, prolongar el pago de las deudas. Es posible, pero pues recuerden que se tiene que tener en cuenta los votos de los acreedores, entonces no es 100%
lo que quiera el deudor, sino también es lo que pueda acordar con los acreedores, estando, digamos, desde esa posición de poder que no le da hacer un acuerdo por fuera del marco del proceso. Entonces, digamos que eso en términos generales es más o menos el procedimiento del proceso de reorganización, que digamos, cada uno de estos pasitos tiene sus pormenores y digamos que también por eso recomendamos estar muy bien asesorados cuando se vaya a presentar la solicitud para, digamos, no tener ningún problema, porque digamos que puede ser un trámite un poquito engorroso y tener, digamos, especificidades que hay que conocer de temas de la superintendencia de sociedades, de cómo ellos trabajan y demás. Pero entonces ya con eso le doy paso nuevamente al doctor Julián para que continúe con la explicación, pero a ver si hay alguna pregunta o demás sobre el procedimiento. Bueno, muchas gracias, doctor Andrés. Vamos entonces, yo creo que a hacer una ronda de preguntas aquí con lo que vamos teniendo. Vamos entonces a arrancar con una pregunta que hace el doctor Omar Suárez, que creo que sería puntualmente por el enfoque para el doctor Camilo, quien el doctor Omar pregunta, ¿qué pasa con los empresarios que hoy se encuentran investigados por el delito de agente retenedor? Doctor Camilo, no sé si de pronto nos puede ayudar con esa. Sí, claro que sí, doctor Julián. Bueno, de antemano, pues gracias por la pregunta. Básicamente, y para responderla, no entrar mucho en el tema penal, del cual no soy muy ávido, pero sí tratar de responder la pregunta un poco encaminada a que el proceso que ya se tiene, ¿sí? Previsto evidentemente por el artículo 42 de la ley 633 del 2000, el cual prevé la responsabilidad penal por no consignar las retenciones de la fuente o de IVA. Ya iniciado el proceso, pues evidentemente no es posible que usted entre o pueda acceder a un proceso de reorganización empresarial debido a que este proceso está en curso. Una vez este proceso, pues digamos el eximento, pueda salir eximido del proceso, puede entrar. Diferente sería, ¿sí?, a que el proceso se lo iniciase dentro de un proceso concursal o pues digamos de reorganización, ya que aquí no cabe tal artículo 42 como lo mencionamos. Sí, en este caso, pues no podrían investigarlo a usted por no haber consignado, por no haber aportado esa retención a la que está obligado. No pueden iniciarle, digamos, un proceso en curso del marco de reorganización. Si ya está inmerso en un proceso, pues, digamos, tendríamos que buscar otra alternativa de solución, ¿sí? Ya, digamos, con un estudio mucho más minucioso, digamos, del caso en concreto, por qué le iniciaron el proceso, en qué momento, sobre qué base fue iniciado el proceso, ¿sí? Teniendo en cuenta y uniendo las dos leyes, tanto la penal como en este caso, pues el estatuto tributario, y mirar cómo podríamos buscar una solución legal para su problema y tratar de salir de ese problema o de esa acusación penal lo más rápido posible para poder iniciar de pronto, para poder entrar en un proceso de reorganización, ¿sí? Pero le repito y le concluyo más o menos en el sentido en que si usted está inmerso ya en un proceso, pues no le pueden iniciar un proceso porque el eximente está, entonces no se podría, no estaría acorde la ley con el proceso de reorganización que está surtiendo. Pero si ya el proceso está en curso y usted pretende ingresar o pretende presentar los requisitos para entrar en un proceso de reorganización, pues no se podría hacer hasta tanto el proceso penal que está pues en el artículo 42 pues se ha eximido o pues se termine satisfactoriamente para usted. Entonces, en ese sentido, espero un poco haber abordado la pregunta igual pues le pido disculpas, no soy muy experto en el tema penal,
pero sí en el tema tributario y en el tema, en este caso, de lo que es la ley 1116, en el tema de reorganización, sí tendría que estar, digamos, limpio, pues, en ese sentido de no tener procesos en cabeza del empresario, de la empresa. Gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Camilo. Eh, aquí, aquí me preguntan también, un segundito, por favor. Una pregunta para el doctor Andrés, Sí, digamos, yo creo que los procesos de reorganización no solamente son complejos para entrar, digamos, como la persona que se va a meter en reorganización, sino también son complejos para cuando un deudor de uno entra a un proceso de reorganización. Son un dolor de cabeza desde mi punto de vista, pues desde mi experiencia profesional ya varios clientes les ha pasado y siempre entran a decir, "Jue madre, ¿qué va a pasar? ¿Dentro de cuánto me van a pagar? ¿Cómo puedo yo?" Muchos de hecho creen que ya no les van a pagar nunca más. Entonces, no sé si el doctor Andrés nos pueda de pronto como aclarar desde la perspectiva del acreedor, porque yo creo que la norma está más como para explicar a uno como persona que está insolvente, cómo puede entrar en el proceso. Eh, no sé si usted nos puede explicar más desde el punto de vista del acreedor al que el deudor se le mete en un proceso de insolvencia, qué herramientas tiene, qué, qué termina pasando con el acreedor en ese punto. sí, claro. Gracias por la pregunta, doctor Julián. Pues digamos que si bien es cierto que, como usted lo menciona, digamos, el proceso pues está en pro y está en favor del deudor. También es cierto que el acreedor tiene sus derechos y tiene sus oportunidades para, digamos, hacer valer sus créditos. Entonces, eh, como lo mencioné, digamos, un poquito cuando abordé el proceso, primero, digamos, los acreedores tienen el derecho de hacer las objeciones necesarias para que se les reconozca el valor completo de su crédito y los créditos completos en la categoría en que corresponden, porque pues recordemos que esto afecta en los votos, en el tiempo en que se les va a pagar y demás. Ellos pueden ejercer sus derechos en todo momento ante la superintendencia para hacer objeciones en este sentido y que, digamos, no se crea simplemente en la contabilidad o en el punto de vista del deudor. Entonces, primero, digamos, ese derecho que ellos tienen de objetar y de verificar que sus créditos estén bien reconocidos de manera completa y demás. Segundo derecho que ellos tienen es el derecho de voto. Digamos que ese es el más importante. Si bien es cierto que simplemente con el inicio del proceso de reorganización ya, digamos, se puede generar un tiempo más prolongado, más largo para que el deudor genere el pago de las obligaciones, también es cierto que mientras dure la negociación y hasta que no se haga la votación y hasta que no se tenga como tal aprobado el acuerdo de reorganización, eh, pues digamos que no se ha definido una prolongación o una extensión indefinida de los créditos. Entonces, el derecho más importante que tiene el acreedor es finalmente el de voto en cuanto le presenten el acuerdo y le digan, no, por ejemplo, es que le vamos a pagar en 5 años y durante estos 5 años no le vamos a pagar nada, sino le pagamos en el quinto año. Digamos que eso es poco común, pero digamos que no sería justo desde el punto de vista del acreedor. Por eso el acreedor junto con los demás acreedores tienen ese derecho de votar y decir, oiga, estamos totalmente en desacuerdo. ¿Cómo se hace el balance entre las pretensiones del deudor y el acreedor? Que un deudor no puede proponer un acuerdo totalmente desproporcionado porque si no los acreedores no se lo van a aceptar. Y si los acreedores no se lo aceptan finalmente, pues se va a terminar el proceso y queda la posibilidad de que la superintendencia misma lo mande a un proceso de liquidación porque no llegó a un acuerdo con los acreedores. Entonces, digamos que también es muy del interés del deudor llegar a un acuerdo razonable que pueda ser aprobado por los acreedores.
porque como lo mencioné, si los acreedores no lo aprueban porque es desproporcionado, no es razonable o demás, pues el proceso, digamos, se puede terminar e incluso pueden mandar al deudor a liquidación por no llegar hasta acuerdo. Entonces, digamos que eso también es muy importante para mantener, digamos, en línea al acreedor que quiera, digamos, abusar de este tipo de derechos y demás, ¿no? Digamos que también hay otros derechos que tienen los acreedores que ya son un poquito más después de que, más enfocados a la etapa posterior a que se apruebe el acuerdo, pero digamos que una vez ya se tenga aprobado un acuerdo, los acreedores también tienen el derecho de hacer un control continuo a ese proceso, a que se cumpla ese acuerdo. Entonces, si el deudor incumple con uno de los pagos que se habían previsto en el acuerdo, podemos ir a la Superintendencia de Sociedades y decirle, oiga, mire, me están incumpliendo, ¿qué pasa aquí? Hay que volver a negociar, hay que, digamos, hacerle presión, ¿sí me entienden? Digamos, hay un montón de herramientas posteriores, hay una asamblea de acreedores que se forma después del acuerdo para hacer control a todas las actuaciones del promotor o del representante legal y precisamente enfocados a proteger esos derechos. Entonces, digamos, ya para resumir y contestar puntualmente, es que si bien, digamos, es una figura prevista para el deudor, la ley no tiene como objetivo dejar desprotegido al acreedor. Le da derechos de voto, le da derechos de objeción, le da herramientas de hacer control a la gestión del deudor. Y lo que se busca finalmente es que al salvar la compañía del deudor, finalmente los acreedores también se beneficien económicamente de ese pago, bajo el entendido de que si bien el pago se puede prolongar en el tiempo y no es lo mismo, digamos, recibir 1 millón de pesos hoy que recibirlo en 2 años, pues que sí por lo menos ese acreedor reciba algo de dinero y no tenga que dar de baja a esa cuenta en la contabilidad, reconocer la pérdida, que digamos sería un escenario peor que simplemente tener una cuenta por cobrar a más tiempo, que puede ayudar también a mejorar la situación financiera del acreedor a largo plazo. Perfecto, doctor Andrés. Muy, muy clara su precisión y le agradezco esa eh, respuesta tan completa. Eh, las preguntas que están formulando, pues si requieren algún complemento, con todo gusto podemos hacérselos llegar. En cuanto a, digamos, por ejemplo, en qué disposición normativa están. Ahora, no sé, yo creo que por tiempos sería prudente hacer una última pregunta para seguir con el tema y hacer una última ronda de preguntas al final. Pues el tema que sigue es, digamos, como el tema que nos está reuniendo hoy en día, que es puntualmente qué está pasando con el decreto ley 560 y qué herramientas nos trae. Entonces, digamos, yo creería que voy a hacerle una siguiente pregunta al doctor Camilo para después adentrarnos nuevamente en lo que es la conferencia y después dejamos unas rondas finales en donde, que aquí donde veo la doctora Nancy Suárez está haciendo una pregunta puntualmente sobre el decreto ley y me gustaría que se abordara después de que se exponga para estar un poquito enterados, digamos, como todos los que estamos pendientes de la conferencia, de qué se está hablando. En ese sentido, acá hacen una pregunta también bastante abierta para el doctor Camilo. La hace quien nos pregunta, ¿qué sucede cuando uno de los acreedores es la DIAN? ¿Y qué pasa cuando la DIAN es el acreedor? Si es un tratamiento especial el que se le tiene que dar o no. Qué pena, doctor. ¿Me puede repetir la pregunta? Es que no la alcancé a escuchar bien. Sí, Carlos pregunta, ¿qué pasa cuando el acreedor puntualmente es la DIAN? No puntualmente, él pregunta dos cosas que, digamos, yo creo que se pueden resolver de una misma manera. ¿Qué pasa cuando dentro de los acreedores, uno de los acreedores es la DIAN? Creo que eso, digamos, ustedes lo han estado hablando, pero
de pronto no le quedó tampoco tan claro y es muy importante, digamos, como dejarlo claro. O sea, ¿qué pasa cuando uno tiene deudas con la DIAN? Y qué pasa cuando ese acreedor fiscal pues es el único acreedor que uno tiene. Sí, uno puede entrar, ¿no? O qué pasa con la DIAN, mejor dicho, en este proceso. Bueno, pues abordando la pregunta, gracias por la pregunta. En principio, cuando el acreedor es la DIAN, como ya lo habíamos explicado y como ya lo había mencionado yo en la ley, en la ley 1116, hay un orden de, digamos, de acreedores, ¿sí? Ese orden evidentemente puede que alguno de esos no estén, por ejemplo, no pueden haber acreedores laborales, sí puede estar en este caso el acreedor fiscal, que en este caso es la DIAN. ¿Qué pasa si yo como empresario, como persona jurídica, tengo una deuda con la DIAN y quiero entrar en un proceso? Lo puedo hacer. Evidentemente la idea es esa. La idea es que si usted tiene deudas, tiene, digamos, investigaciones con el agente fiscal, pueda entrar, ¿sí? Pueda entrar a poner nuevas condiciones, ¿sí? Como lo explicaba yo anteriormente. La idea de esta ley, que me parece muy, muy acertada, es que entrando usted en este proceso de mutuo acuerdo con los acreedores, que en este caso pongamos el ejemplo de que solo sea la DIAN, entonces ya los plazos, las condiciones y todas aquellas normas que estén encaminadas a que usted cumpla como tal la obligación tributaria, pues se están, digamos, conversando, se pueden extender esos plazos, ¿sí? Se pueden extender esas condiciones, ya que no va a estar sujeto usted al estatuto tributario como tal, sino que va a estar sujeto a todas las condiciones que trae como tal un proceso de reorganización. Entonces, evidentemente aquí la DIAN no se ve como DIAN, sino se ve como un simple deudor, ¿sí? Como un simple deudor al cual usted le debe, ¿sí? Unos montos que obviamente son objeto de unos pagos, de unas liquidaciones que usted no hizo, ¿sí? Por las razones que en este momento, pues, sean cuales sean. Sin embargo, pues la DIAN como acreedor tendrá que entrar a negociar con usted y tendrán que entrar a un diálogo con usted para poder o sea, sanar esas deudas que usted tiene con los plazos y condiciones pues mucho más flexibles. Entonces la idea de esta ley como tal es eso, permitirle evidentemente a usted como deudor, ¿sí? Como deudor, pues negociar nuevos plazos, negociar nuevas condiciones, que en este caso sea la DIAN la única persona con la que usted entra a negociar. Bueno, está bien y está claro y es posible que se pueda hacer en los términos que pues la ley facilita, ¿no? Ya no, como le repito y pues para concluir, ya no en los términos del estatuto tributario ni con las condiciones, obviamente pues sobre los lineamientos de los tributos, pero sí bajo las condiciones y bajo las facilidades que nos da la ley, que nos da un proceso de reorganización como tal. Gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Camilo. Si les parece, entonces podríamos pasar en este momento a revisar, ahora sí, a entrar en materia con el decreto 560 de 2020, el decreto ley que salió hace poco y que no reguló solo esta figura, sino reguló cuestiones tan importantes como suspender la causal de disolución de las sociedades comerciales por disminución, por pérdidas que disminuyan el patrimonio a más de la mitad del capital suscrito y cuestiones adicionales, pero sobre todo nos dio unas herramientas súper útiles y súper importantes en estos tiempos de tanta incertidumbre y de tanta falta de flujo de caja
con respecto a las compañías. Entonces, pues yo creo que entremos en materia sin darle muchas vueltas, pues preguntándole al doctor Andrés puntualmente cuáles son, digamos, como esas herramientas que nos da este decreto ley, cómo se llaman, si tienen alguna diferencia con el régimen general que acabamos de explicar, pues de una manera muy rápida que nos logre de pronto orientar en qué diferencias hay entre el régimen general o qué tantas ventajas tengo yo de entrar ahorita en reorganización justo en este momento. Muchas gracias, doctor Andrés. Doctor Andrés, no se le está escuchando. Ya, qué pena. Sí, muchas gracias, doctor Julián. Me gustaría, digamos, primero reiterar lo que decía el doctor Camilo antes, y es que hay que tener en cuenta que, digamos, este nuevo régimen en época de COVID-19 y demás no deroga ni reemplaza el régimen anterior. Ahí el punto de por qué empezamos, digamos, primero con la parte general del procedimiento para ahora abordar esto, que es un poquito una flexibilización y unas herramientas adicionales al régimen general, pero digamos que todo lo que estamos discutiendo con el doctor Camilo aplica, simplemente que con estas nuevas herramientas o nuevo enfoque que le da el decreto 560. Entonces, digamos que bueno, para efectos académicos, digamos, me gustaría dividir el contenido del decreto en dos partes principales, en mecanismos de salvamento y en herramientas extrajudiciales. Digamos que el decreto no está dividido así, está un poquito, digamos, más desordenado y es un poquito más difícil de entender, pero digamos, para explicarlo de una manera más didáctica y que se entienda más fácil, me parece que lo podemos dividir en esos dos grandes grupos. Entonces, primero, los mecanismos de salvamento adicionales que prevé el decreto. Primero es el acceso expedito. Digamos que vital el acceso expedito al procedimiento, porque en este nuevo procedimiento no se tiene que, digamos, la superintendencia no va a hacer una auditoría sobre el contenido de la información financiera ni las políticas contables de la compañía. Si recuerdan, el doctor Camilo antes mencionó que uno de los requisitos era tener la contabilidad en debida forma. Entonces, digamos que cuando se presentaba la solicitud, esto para las personas que digamos, están familiarizados con el régimen, saben que era uno de los cuellos de botella más grandes del procedimiento. Era muy exhaustivo y la superintendencia podía tardar meses en revisar que la información contable que se presentaba por las empresas estuviera en debida forma. Entonces, digamos que esto es un paso muy grande porque se elimina ese paso dentro del procedimiento. Entonces, ya no se va a hacer ese análisis de que nuestra contabilidad esté en orden, sino que simplemente lo que dice el decreto es, oiga, usted como representante legal, contador y revisor fiscal presentan la información contable, la información financiera y ustedes mismos dan fe de que esté correcta. Y la superintendencia no se pone a revisar si está bien o no, sino simplemente ven que está la documentación y siguen. Entonces esto va a ahorrar muchos meses dentro del procedimiento y va a permitir que sea mucho más fácil y mucho más accesible para las empresas entrar. Vale la pena aclarar que si bien no se va a hacer esta revisión, pues sí va a ser responsabilidad del representante legal, el revisor fiscal y el contador que esa información esté bien. Entonces, si la información no está bien, pues digamos que ellos podrían tener un tema ahí de responsabilidad importante. Entonces, digamos, ese es el primero, que es un trámite mucho más expedito porque se elimina la verificación de la información contable y financiera. El segundo, que me parece súper importante también, es la flexibilización en los pagos. En un régimen normal, cuando el deudor está dentro del proceso, tiene que pedir permiso al juez del concurso para realizar pagos de acreencias.
Mientras que en este nuevo régimen se les abre la posibilidad de que el deudor le pague a los acreedores no laborales, a laborales no vinculados, perdón, o proveedores no vinculados, a creencias que no superen el monto del 5% del pasivo de la compañía. Esto es vital porque digamos que siempre en el marco del proceso normal para hacer estos pagos pequeños, siempre había que pedirle permiso al juez del concurso, esperar que diera su viabilidad, si pedía información adicional o no. Y digamos que para definir si se pagaba o no, nos podíamos demorar entre 3 y 4 semanas en el mejor de los escenarios. Entonces, esto es súper importante porque le da la confianza al promotor de decidir desde el punto de vista, digamos, estratégico, si se le debe pagar con urgencia a estos acreedores o no. Digamos que en general los importantes que se mencionan ahí son los proveedores y los laborales, pues porque digamos son los más importantes para que siga funcionando la compañía y siga generando los ingresos, eh, y les permite, digamos, vender activos fijos cuando no tengan que ver con el giro ordinario de los negocios, que este es otro cambio al régimen normal. La venta de activos fijos no estaba permitida y en este caso se le está dando la libertad al promotor de que decida que si tiene un problema de liquidez muy grande puede vender activos fijos, que no afecten, digamos, la esencia del negocio, pero que aún así sigan siendo considerados como activos fijos. Entonces, digamos que ese es otro muy importante porque va a permitir que una vez el deudor esté dentro del proceso, pueda realizar su objeto social con más libertad que con el que lo hacía en un proceso normal donde había que pedir ciertas autorizaciones a la superintendencia financiera. El tercero que me gustaría tocar, que digamos también es importante, pero es un poquito más complejo, fueron los mecanismos de alivio financiero, como los define el decreto como tal, que son básicamente tres, que están dispuestos nuevamente como nuevas herramientas que tiene el deudor para poder hacer negociación de sus deudas. El primero de los tres es la capitalización de pasivos o la emisión de bonos. Entonces, le da la posibilidad al deudor de que en el marco del acuerdo llame a sus acreedores y les dé la oportunidad a los acreedores de que capitalicen la deuda en la compañía, es decir, que los acreedores se vuelvan accionistas de la compañía, o la compañía emitir bonos para que esos deudores que están dentro del acuerdo y no quieren estar dentro del acuerdo se rijan por las normas de esos bonos. Recordando para las personas que no son abogadas, pues el bono es como un documento que emite la empresa diciendo que tiene una deuda con una persona y que tiene unas condiciones, digamos, especiales para su pago y demás, digamos, en términos muy simples. El segundo mecanismo nuevo que trae la ley es la descarga de pasivos. Esto, digamos, es supremamente importante. Voy a intentar decirlo de la manera más simple que pueda, pero cuando el pasivo de una compañía supera el valor de mercado de la compañía, digamos que en ese momento le da la posibilidad la ley de que descargue el exceso de esos pasivos. Es decir, que si el pasivo es 100 y la compañía vale 50, ese exceso de 50 de pasivos se elimine para volver al pasivo igual al valor al valor de la valoración de la compañía. Digamos que esto es muy importante para la viabilidad de la compañía. Tiene que ver mucho con el flujo de caja y digamos que en temas, por ejemplo, de obtener financiación de bancos o de terceras personas, si nosotros tenemos una compañía que la valoración es menor que los pasivos, pues digamos es muy grave y va a ser muy complicado obtener financiación. Entonces, esta descarga de pasivos va a hacer que por lo menos la empresa contablemente se encuentre en una estabilidad y presente una mejor cara hacia financiamiento para terceras personas. Ese exceso se elimina vía los accionistas. Los accionistas básicamente cortan su parte de su participación en el patrimonio para equilibrar y subir el valor de la compañía.
Y el tercero son pactos de deuda sostenible, que también es muy importante porque tiene que ver con los bancos y las entidades financieras, eh, que le da un mayor poder, digamos, al deudor para ir a los bancos y decirles que no se incluyan en el acuerdo o que no se cumpla lo que está en el acuerdo previsto, si digamos ya está en curso, sino que se haga un reperfilamiento y reestructuración de la deuda y se emitan bonos en su lugar. Entonces va específicamente guiado hacia los bancos y entidades financieras para pactar condiciones más favorables al deudor. Esta es muy importante porque digamos que aquí lo que se busca es que los bancos mejoren muchísimo más la situación y se haga una negociación exclusivamente con los bancos, pero prevista al sostenimiento. Entonces, le quita un poquito más de poder a los bancos en esa negociación en pro de que el deudor pueda obtener mayor caja y mayor efectivo. Digamos que esas son las tres más importantes y me gustaría mencionar otras tres muy rápidamente que también pueden ayudar, pero digamos hay nuevas alternativas de financiación. Entonces, una nueva alternativa de financiación para el deudor eh, es la de la posibilidad de que pueda hacer gravámenes, es decir, poner prendas o hipotecas a bienes que ya están afectados cuando no pueda obtener financiación. Es decir, le dicen, vaya donde un banco y muchas veces, como lo que hablaba el doctor Julián, si existe la satanización, los bancos van a decir de pronto desde el punto de vista comercial, no, esta compañía no está en el mejor estado, pero lo que y no le dan la financiación, no le dan el crédito. Pero lo que dice el decreto es que si usted como deudor va y no obtiene la financiación, entonces usted viene acá y podemos, y yo le puedo dar permiso para que ponga garantías en bienes, en el bien que quiera, y para poner garantías adicionales en bienes que ya están grabados con hipoteca o con prenda, que eso no existe en el régimen normal. De hecho, da la posibilidad que los acreedores mismos busquen propuestas de financiación en favor del deudor para que el deudor se pueda mantener a flote. Entonces, digamos que también les da un papel activo a los acreedores para que permitan y ayuden a que el deudor salga de esa situación. Y digamos, estas alternativas de financiación también prevén cosas con la DIAN. Entonces, digamos, la DIAN dentro de la categoría que está se va a ir a la última de pago. Entonces, si, como la DIAN está en la segunda categoría de pago, todas las que estén en segunda categoría de pago, la DIAN se va a ir de última. Es decir, a la DIAN es el último al que hay que pagarle. Entonces, digamos que por eso esa también me parece muy buena, porque tiene que ver mucho en la práctica con la falta de financiación que pueden afrontar con ciertas entidades financieras las compañías. Y finalmente, digamos, el salvamento de liquidación inminente, que es cuando una compañía, digamos, ya va a pasar de reorganización a liquidación porque finalmente no tiene nada, digamos, de viabilidad financiera, le da la oportunidad a los acreedores de que ellos lleguen y capitalicen a la sociedad para salvarla de la liquidación. Eh, y finalmente, digamos que esta también es muy importante, las empresas que ya están en el marco de un acuerdo de reorganización suspendió las obligaciones para los meses de abril, mayo y junio. Entonces, las personas que tenían que hacer pagos en abril, mayo y junio se les suspendieron y se van a empezar a pagar desde el mes de julio, sin que por eso se genere ningún tipo de mora, ni ningún tipo de incumplimiento, ni responsabilidad adicional para el deudor. Cabe aclarar que esto fue, digamos, por esos 3 meses, pero nada eh, impide que nuevamente, si se expide otra normativa o digamos si la crisis, el estado de emergencia y de crisis se extiende en el país, estos beneficios se sigan aplicando. Es decir, que se siga diciendo que no tenemos la necesidad de pagar por los próximos 2 o 3 meses, aparte de lo que ya está previsto en el acuerdo.
Entonces, digamos que eso en mecanismos de salvamento, que son como los 6 puntos más importantes que se tocan en el decreto, que son herramientas adicionales que tiene el deudor para utilizar a la hora de estar en el proceso, que lo hacen mucho más rápido, mucho más sencillo y más beneficioso. Finalmente, digamos, ya la segunda parte de lo del decreto, me gustaría hablar un poquito de las herramientas extrajudiciales que se tratan en el decreto, que digamos también afectan los tiempos y hacen un poquito más sencillo y que sea incluso mejor y más efectivo presentar una solicitud de reorganización en el marco de la crisis que de manera posterior o previa. Entonces, el primero es el procedimiento expedito extrajudicial. Digamos que la negociación que plantea el decreto es entre el deudor y el acreedor, pero digamos que esa negociación que en el marco normal puede durar 1 año, 8 meses, dependiendo, digamos, el número de acreedores, cuánto estemos de acuerdo o no. En este caso se da un tiempo máximo de 3 meses. Entonces quiere decir que solamente se le da 3 meses para que sí o sí se pongan de acuerdo los acreedores y los deudores. Y mientras dura esta negociación, se suspenden igualmente todos los procesos en contra del deudor para que se permita, digamos, ese alivio financiero desde ese momento. Pero la negociación está simplemente limitada a 3 meses, que es increíble porque, digamos, es muy diferente no tener la presión del juez para llevar a cabo esta negociación, como en etapa de preconcurso, como se le llama en otras jurisdicciones. Entonces, digamos que es muy importante tener en cuenta este término porque esto nos va a disminuir el procedimiento mucho tiempo. Y finalmente, digamos, la segunda importante es la nueva posibilidad de que nosotros podamos solicitar el proceso ante las cámaras de comercio, que esto era algo que, digamos, era muy necesario en el régimen, porque si bien la superintendencia es más expedita que los jueces del concurso, pues la superintendencia tiene un alcance limitado en el país. Digamos que en las ciudades grandes la superintendencia pues tiene una gran presencia, pero en las ciudades pequeñas las intendencias regionales no son muchas y tampoco tienen, digamos, como ese nivel de especificidad para llevar a cabo los procedimientos. Entonces, digamos que se le abre la posibilidad a la Cámara de Comercio para que maneje este tipo de trámites como si fuera una mediación. La Cámara de Comercio ayuda con la calificación y graduación de los créditos, ayuda a la confirmación, incentiva, digamos, también a las partes a que lleguen a un acuerdo que sea beneficioso para todos. Y digamos que todo el trámite es súper simplificado y se plantea que sea realizado en una audiencia, que pues en estos términos tendría que ser virtual. Eh, entonces, digamos que esto es otra, digamos, ventana adicional que se tiene para acudir al procedimiento. Finalmente, pues vale la pena decir que todo lo que no esté regulado por este decreto se va a ir por las reglas normales de la ley 1116, que fue las que explicamos anteriormente. Pero digamos que me parece que esos son los temas más importantes que trae el decreto, que van para ayudar al deudor y al acreedor a que el proceso sea más corto, sea más expedito, sea mucho más fácil y que en un término de 5 meses ya se tenga un acuerdo con los acreedores que se empiece a aplicar, sin perjuicio de que mientras esté la época de la negociación, se tienen los efectos de que los procesos en curso no se pueden continuar, los contratos siguen igual y demás. Entonces le doy paso ya al doctor Julián para que continuemos con la charla. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Andrés. Ahora, pues, doctor Camilo, igual que como hicimos en la primera ronda de conferencia, quisiera que usted nos aclarara puntualmente desde la concepción tributaria qué puntos son importantes y relevantes con respecto
a, a este decreto ley con respecto a esta figura de la reorganización empresarial. Muchas gracias. Bueno, gracias nuevamente. Digamos que ya tocando el tema, como muy bien lo acaba de hacer el doctor Andrés Peña, paso yo a explicar un poco, muy también didácticamente la normativa o los puntos tributarios que ya el decreto ley 560 del 15 de abril de 2020 trae consigo. Para esto es importante mencionar y teniendo en cuenta que aquí participantes están pues muchos empresarios como abogados y bueno, gente de muchas profesiones. Quisiera comentarles que una de las preocupaciones que tenían los empresarios digamos todo el régimen de economía del país era si este decreto iba a tocar puntos tributarios, ya que el afán también era salir y tener alguna medida alivios en esta medida. Finalmente el decreto sí los contempló, sí los adhirió al cuerpo normativo. ¿Y lo hizo por qué? Por una simple razón. Los beneficios de los que voy a hablar, llamemos los beneficios, están encaminados exclusivamente a que la persona, la persona jurídica, que el empresario tenga lo que llamamos coloquialmente flujo de caja, tenga plata. ¿Sí? ¿Para qué? Para que ya, como bien lo mencionó el doctor Andrés Peña, pues pueda incurrir en todas esas negociaciones, en todos esos acuerdos y en todos esos cumplimientos que le debe dar pues a las obligaciones que está adquiriendo. Entonces, con ese fin de generar flujo de caja, de generar plata, ¿sí? Se hace esto que voy a mencionar, estos 3 puntos que voy a mencionar, que lo voy a hacer pues de una manera muy didáctica. El decreto ley, pues lo primordial es decir que estos puntos tributarios, ¿sí? Digamos que desafortunadamente o afortunadamente, como le decía, son leyes transitorias, van hasta el 31 de diciembre del 2020, ¿sí? O sea, en estos puntos tributarios, digamos que la norma lo contempló de esta manera, ¿sí? Entonces, el primer punto, el primer alivio que tenemos es que las empresas, ¿sí? No estarán sometidas a retención, ¿sí? Entonces, a título de renta, evidentemente no estarán sometidas a generar retención. ¿Y por qué se hace esto? Evidentemente, pues vuelvo y digo, pues con el permiso que todos me dan, pues para explicar un poco la retención en la fuente. ¿Sí? La retención en la fuente no es un impuesto, ¿sí? Sino es un simple cobro anticipado, ¿sí? Que se ha determinado impuesto. En el caso de nuestra jurisdicción, hay un cobro anticipado de renta, de IVA y de ICA, lo que conocemos pues como retención en la fuente, retención o rete ICA o rete IVA, ¿sí? Entonces, en este caso, la persona, ¿sí? Digamos, para poner un ejemplo, ¿sí? O sea, yo hago una venta, mi producto, mi venta es de 100 pesos, ¿sí? El cliente evidentemente pagará, ¿sí? 96.5 de esos 100 pesos, ¿sí? Los otros 3.5 pues los retienen, ¿como qué? Como un anticipo al impuesto de renta, ¿sí? Que ustedes pues evidentemente lo va a ver generado, lo va a ver influenciado pues en su impuesto de renta, ¿sí? Aquí lo que le está diciendo el decreto es usted no haga esa retención, los 100 son 100 y listo. ¿Eso para qué? Para que usted ese 3.5 en el ejemplo de los 100 pesos, pues no los tenga usted que retener, no se los vayan a retener, sino que le entren a usted directamente. ¿Para qué? Para tener flujo de caja. La idea es esa. La idea es generar a usted flujo de caja para que tenga plata.
¿sí? Entonces, en ese primer punto no estarán sometidas a la retención o, digamos, autorretención en la fuente a título del impuesto de renta, ¿sí? Y estarán exonerados de pagar el anticipo de renta. Ese, digamos, eso es otro rubro que se cobra y que está determinado, que está plasmado en el artículo 807 del Estatuto Tributario, ¿sí? Y que obliga, digamos, a las personas o a los contribuyentes, ¿sí? Jurídicos naturales, pues a pagar ese impuesto complementario, ¿sí? De anticipo de renta, ¿sí? O sea, a las personas que pues están empezando, digamos, a declarar, el primer año será un cobro del 25, el segundo será un cobro del 50 y el tercero un cobro del 75, el cual usted deberá llenar en el formulario como anticipo de renta. En este caso tampoco lo tendrá que hacer. ¿Por qué? Vuelvo y repito, para generar flujo, para no gastarse usted la plata que puede utilizar en comprometerse con acuerdos de pago, con maneras de pagar y de salvar, evidentemente, la reorganización empresarial a la cual usted está, pues, yendo. En este caso, pues, no tendrá que pagar estos temas tributarios. El segundo punto está encaminado a que la retención que hace usted a título de IVA, a título de fuente o a título, perdón, de impuesto sobre la venta, que en este caso es el IVA, será el 50%. Entonces ya usted no tendrá que ser agente retenedor del 100%, ¿sí? En un proceso concursal, en un proceso de reorganización no tendrá que ser agente del 100%, sino tendrá que ser del 50%. Entonces, ¿para qué? Vuelvo y lo repito, para generar flujo de caja. La idea es que usted ya no retenga todo el porcentaje como tal 100, sino solo el 50. ¿Sí? Es un alivio que le da a usted, digamos, el decreto. Y por último, el decreto, como último alivio, dice que las empresas que se encuentran en esta reorganización no estarán obligadas, pues, a liquidar la renta presuntiva del año gravable 2020. Esto, si bien ya estaba contemplado en la ley 1116, ¿sí? Aquí digamos que lo reitera y le dice a usted, vea, por este año gravable de 2020, pues no liquide la renta presuntiva. Yo ya, digamos, en la exposición anterior, cuando empezamos el seminario, explicamos entre el doctor Andrés Peña y yo de manera general los puntos de la ley, y entre esos yo expliqué pues que un alivio que traía esta ley era el permiso que tenían las personas o las empresas de no declarar esta renta presuntiva por 3 años. Aquí nos está repitiendo el decreto, mire, este año gravable 2020 no vaya a liquidar la renta presuntiva. Entonces, son tres beneficios, 3 alivios muy concretos que apuntan y están encaminados directamente a los impuestos que a las empresas les quitan eso, el flujo de caja, que a las empresas les hacen o les obligan a guardar ese poquito o ese pues poquito entre comillas, esa plata que deben guardar y deben pagar anticipadamente, evidentemente como obligación tributaria. Aquí les están diciendo, mire, en esta oportunidad, sí, pues obviamente en el caso y por toda esta situación coyuntural por la que estamos pasando y está pasando el país, por ayudar y por tener un alivio tributario que a mi parecer y a mi concepto es una gran ayuda, es un gran acierto que tuvo, digamos, el gobierno al expedir este margen de normas tributarias que, aunque son muy pequeñas, sí están contempladas y sí están encaminadas, lo repito, a generar flujo de caja. ¿Para qué? Para que usted pueda ir a negociar, pueda tener esa plata y pueda tener realmente cómo responderle y cómo ir a decir, sí, yo me comprometo con esto, esto y esto, porque tengo cómo generar esto y estos recursos. Entonces, si bien resultan otras preguntas de acuerdo con estos 3 puntos que acabo de tocar, pues bienvenidas sean.
Estoy aquí igualmente, se lo reitero al doctor Julián, para responder todas las preguntas que finalizando esta charla o más adelante surjan con respecto a estos 3 puntos tributarios que he tocado. Sin embargo, pues son alivios que en mi punto de vista generan flujo de caja para que usted pueda responder ante un posible proceso de reorganización estando en él o queriendo acceder a él. Entonces, le doy paso al doctor Julián, si vuelvo y repito, si hay preguntas sobre estos 3 puntos o si hay que complementar algo o profundizar algo más, pues me lo dejan saber y con mucho gusto lo hacemos. Bueno, muchas gracias, doctor Camilo. Yo creo que por tiempos entonces vamos a hacer como una ronda muy rápida de preguntas para tratar de absolverlas de una manera dinámica, pero pues lo más completas posibles. Entonces, le voy a hacer 3 preguntas puntualmente al doctor Andrés, que creo que es el especialista puntualmente para responderlas, que tienen que ver puntualmente con el core corporativo. Y paso a hacerle unas más al doctor Camilo para, si tienen alguna pregunta adicional, les recuerdo por favor formularla de una vez. No importa si es técnica, no importa si no lo es, digamos, si hay preguntas puntualmente, venga, pero entonces en resumidas cuentas, ¿qué pasa con mis deudores o cuánto se demora el proceso o cuestiones así? Pues también están muy dispuestos nuestros panelistas a absolverlas. Entonces, doctor Andrés, le pregunto yo, acá preguntan, ¿qué pasa con la parte de los salarios y deuda para fiscal? Bueno, gracias por la pregunta. Pues digamos que con los salarios y la deuda para fiscal, como ya lo habíamos mencionado antes, no hay ningún impedimento para que si uno tiene este tipo de deudas se presente como tal al proceso de reorganización. Entonces, por el lado del deudor, digamos, es de lo más común que las deudas que se tienen, que llevan al proceso de reorganización, sean precisamente las deudas laborales que se tienen con los trabajadores. De hecho, digamos, bueno, y desde el punto de vista del acreedor, digamos, siendo el trabajador, los acreedores laborales son la primera categoría de pago en estos acuerdos. Es decir, que independientemente de lo que se negocie en el acuerdo, los trabajadores y las deudas parafiscales van a ser lo primero que se va a pagar dentro de ese marco. Los trabajadores, como cualquier acreedor normal, tienen sus derechos de voto y los pueden hacer valer como cualquier persona, pero digamos que se trata como una deuda normal, común y corriente como las demás. Lo único es que tienen prelación y son las primeras a las que se les realiza el pago, pero de resto, para la admisión o para el tratamiento, tienen el mismo tratamiento que cualquier otra deuda. Perfecto, muchas gracias. Acá entonces lo bombardeo con otras preguntas. ¿El acreedor puede oponerse a que sea admitido el empresario atacando las justificaciones del decreto 560? ¿Hay alguna? Claro, digamos que la justificación del decreto 560 también es que es aplicable a las compañías que se vieron afectadas por la crisis, ¿no? Digamos que más que, digamos, oponerse como tal a la justificación dentro de las oportunidades que tiene el acreedor para presentar sus créditos, para presentar los escritos, sí puede llamar la atención de la superintendencia o de la Cámara de Comercio y decir, oiga, vea, es que esta justificación, no sé, no concuerda porque ellos no tienen deudas vencidas a más de 90 días conmigo, como ellos lo están previendo en la solicitud, o ellos tienen el suficiente flujo de caja por X o Y motivo. Digamos que en ese caso se vuelve algo un poco más de materia probatoria, porque la superintendencia sí va a encontrar un poco más complicado creerle a un tercero que a la propia compañía, partiendo de que se mantiene el principio de la buena fe en los negocios, ¿no? Entonces, si el acreedor evidentemente tiene las pruebas y tiene los soportes que digan que la compañía simplemente está entrando
al régimen bajo una justificación errónea o equivocada o desajustada, el acreedor sí se lo puede traer a conocimiento de la superintendencia, pero si tiene más que ver con el valor de las acreencias o los términos y condiciones de las acreencias o existencia de las mismas, es muy probable que no se pueda hacer en una etapa tan inicial del proceso, sino ya en la calificación y graduación de los créditos dentro del procedimiento que explicamos anteriormente. Perfecto. Aquí Andrés Plata pregunta, acaban de preguntar una que venía relacionada con lo que acaba de contestar. ¿La relación causal con el COVID-19 es determinante para esa, digamos, como para esa pelea que hace el acreedor? Yo creo que podría ser, pero lo que pasa es que el decreto es muy general en decir las empresas afectadas por la crisis del COVID-19, ¿no? Recordemos igual que esto es simplemente para los mecanismos expeditos que explicamos al final de la charla, porque el proceso de 1116 normal de reorganización se mantiene. Digamos que sí sería vital para alegar eh, la viabilidad de la aceptación del proceso expedito la crisis del COVID-19, pero también se pueden alegar las del proceso normal. Digamos que el problema ahí podría ser que como el decreto está planteado de manera tan general, sería muy difícil de hecho probar que una empresa no fue afectada por el COVID-19. Entonces ahí se vuelve como una interpretación de qué vaya a decir la superintendencia cuando uno le presente la justificación o no. Pero si se quiere atacar el mecanismo expedito, se tendría que ser, digamos, lo correcto sería que fuera por la crisis del COVID-19 y si se quiere atacar el proceso normal, pues fueran por la ley 1116, aunque se podrían utilizar las de la 1116 en la del decreto de emergencia. Perfecto. Nos pregunta Andrés Plata, que era el que iba a leer ahorita, ¿cuánto tiempo tiene el deudor después de haber sido admitido en la ley para comunicarse con los acreedores para dar opciones de capitalización de pasivos y o aceptar o no el acuerdo? Ya, digamos que si bien la ley, digamos, y acá voy a ser muy práctico, porque si bien la ley tiene unos términos definidos para cada una de las etapas procesales, pues digamos en la práctica y las personas que lo llevan en el día a día saben que digamos esos términos no se cumplen. Entonces tiene que ver, es mucho con la practicidad del tema de cuánto se demoren las etapas del proceso. Eh, digamos que lo normal es que cuando estamos en el marco del proceso, cuando uno debe comunicar, digamos, a los acreedores es cuando se da la admisión del proceso. Entonces nosotros presentamos la solicitud y cuando se da la admisión, ahí tenemos que notificar a los acreedores. Eso puede tardar entre 2 o 3 semanas desde que se presentó la solicitud, si la solicitud se presentó completa, pero también depende del número de procesos que estén en la superintendencia, si lo hicimos en Cámara de Comercio y demás. Esa es la primera notificación que se le tiene que hacer a los acreedores. Un término diferente es ya desde la admisión, cuánto tiempo se tiene para hacer la negociación y firmar el acuerdo con los acreedores. En el régimen normal de 1116, si bien están los términos, recalco, digamos que sin intentar ser pesimista ni nada al respecto, pero esos términos muy rara vez se cumplen. Entonces, nuevamente va a depender si las objeciones son muchas, si los acreedores son muchos, si hay muchas discrepancias o no, pero eso puede tardar entre año y año y medio. Pero en el decreto y en el marco de la emergencia sí hay un plazo máximo que yo creo en lo personal que en la práctica sí se va a tener que cumplir, eh, pues digamos por la emergencia que necesitamos, pues que estamos pasando y por la urgencia de que las compañías se recuperen rápidamente, de 3 meses. Se tienen 3 meses desde que se admite para que se negocie con los acreedores. Entonces se tienen esos 3 meses para que se negocie y se llegue a un acuerdo y se le presente al juez. Teniendo en cuenta que como estamos en la crisis, yo creo que esos 3 meses sí van a ser obligatorios y sí se van a cumplir. Entonces, ese sería el término desde la admisión
para hacer la negociación con los acreedores. Aquí Claudia Hernández nos pregunta una pregunta muy interesante. Nos pregunta, ¿para calificar todas las deudas deben estar vencidas 90 días o más, incluidos salarios? Es decir, todas las... No, sí, sí. Sí, No necesariamente. Digamos que cuando yo hablo de las deudas, de las dos o más deudas vencidas con dos o más acreedores a más de 90 días como requisito para entrar al procedimiento, es simplemente un requisito para entrar al procedimiento y solamente tienen que ser dos o más deudas con dos o más acreedores. Ese es el presupuesto de entrada. Si nosotros tenemos ese presupuesto de entrada, ya podemos presentar la solicitud de reorganización. Y después es un tema diferente cuando se haga la calificación de los créditos y demás, cómo se va a hacer el pago a los demás acreedores. Es decir, no necesito que todos mis acreedores tengan las deudas a ese término vencidas. Yo puedo tener simplemente dos acreedores que tengan dos deudas diferentes vencidas a 90 días y con eso, presupuesto de entrada, yo ya me jalo al resto de los acreedores, es decir, los pongo obligatoriamente en el proceso, así no tenga deudas vencidas con ellos, porque recuerden que no son solamente este tipo de deudas, sino también se incluyen los procesos judiciales de cobro y demás. Entonces, ese es solo el presupuesto de entrada, pero cuando yo ya entre con esos dos, el resto de acreedores se tienen que incluir ahí, se meten dentro de la misma bolsa. Lo que pasa es que ya después, dependiendo del tipo de acreedor, van a tener derechos de voto diferentes y el orden de pago va a ser diferente. Pero para entrar solamente se necesita la deuda vencida con dos o más acreedores, pero no que todos los acreedores tengan las deudas vencidas a más de 90 días. Pueden haber acreedores que yo tengo al día, que les he pagado al día, pero que de una manera u otra se van a ver incluidos en el procedimiento de ahí en adelante. Doctor Julián, creo que tiene el micrófono apagado. qué pena. Una última pregunta para el doctor Andrés, para cerrar con el doctor Camilo. Yo creo que ya por tiempo y por hora. La doctora Nancy Suárez pregunta, ¿los procesos declarativos también terminan una vez admitido el empresario en reorganización o esos demandantes no deben concurrir o debe provisionarles? Sí, pues digamos, primero me gustaría aclarar que, digamos, no es como tal que el proceso termine, sino que si el proceso está en curso, se deben remitir al juez del concurso y quedan como suspendidos hasta que se defina el proceso. La ley no diferencia entre proceso declarativo, ejecutivo, ni nada, sino simplemente habla de procesos, es decir, que todos los procesos, eh, digamos, van a terminar de una manera u otra incluidos, pero para ser, digamos, puntual, la ley dice que los procesos de ejecución o de cobro que hayan comenzado antes del inicio del proceso se remiten para ser incorporados en el trámite. Y dos, no se pueden admitir ni terminar las demandas en ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra del deudor. Es decir, que los que se suspenden inicialmente y se traen al procedimiento son los ejecutivos y de cobro. Ese es, digamos, el objetivo principal. Lo que pasa con los procesos declarativos es que hasta tanto no se dé una orden de pago, pues no se tiene que el demandante es deudor. Entonces, si bien técnicamente uno tiene que avisar e incluirlos en el procedimiento, en la práctica no van a tener un efecto sobre el proceso de reorganización como tal, hasta tanto no se dé una orden de cobro, porque hasta que no se dé la orden de cobro, el demandante no es acreedor del deudor. Entonces, si él no es considerado como un acreedor, no tendría sentido, carecería de sentido, incluirlo en un acuerdo donde él todavía no cumple con la calidad de acreedor. Eso es lo que pasa. Pero sí se debe notificar a los procesos declarativos el inicio del proceso de reorganización. Bueno, muchas gracias, doctor Andrés. Y
Yo creo que ya para ir cerrando, entonces, doctor Camilo, me gustaría que usted de pronto nos hablara un poco de una cuestión que yo creo que eh, es súper importante para que la gente comprenda. Eh, ¿Qué pasa cuando uno está en la reorganización con respecto a los impuestos? Y esta pregunta, digamos, es más dirigida a, o sea, ¿qué pasa es conmigo? O sea, tengo que seguir haciendo las cuestiones. Yo sé que usted ya lo explicó, pero como para volver a dejar súper claro eso, yo tengo que seguir haciendo mis declaraciones, haciendo mis pagos de manera ordinaria, o sea, no hablemos de la DIAN como un acreedor más al que le estoy debiendo antes de entrar, sino después de que yo sigo en esto, ¿qué pasa tributariamente? Claro que sí, doctor Julián. La pregunta es pertinente. Si bien, si bien los alivios y los beneficios tributarios están muy claros en la ley, ¿sí? Ya sea la ley 1116 o ya sea el decreto 560 del 2020, como empresa, como empresario, pues sí usted debe seguir teniendo todas esas responsabilidades tributarias como lo viene haciendo. Es decir, el hecho de que usted esté en proceso o esté en curso o quiera acceder a un trámite de reorganización empresarial, eso no significa que usted va a dejar de pagar los impuestos a los que tiene obligación hacer. ¿Sí? En este caso, pues los impuestos que no toca o que no, o que en el marco de la ley no están presentes, pues se tendrán que seguir pagando, se tendrán que seguir liquidando, declarando. Muchos de estos, si bien pues serán obviamente liquidaciones en cero, sí tendrán que ser declarados y pagados para que, digamos, el agente fiscal pues vea que usted está cumpliendo con dichas obligaciones tributarias. Como bien decía usted, y yo lo repito y lo dejo muy claro para que, digamos, los asistentes, empresarios y demás tengan claridad en el tema, los beneficios son muy concretos en el sentido de generarle a usted un flujo de caja. Ya si hablamos de otros impuestos, otros rubros, digamos, fiscales que se tienen que pagar, pues lo tendrá que hacer, ¿sí? Conjuntamente, paralelamente, pues con el proceso en el cual usted está en curso o con el cual quiere iniciar. ¿Sí? Eso debe quedar claro y debe tener, digamos, la persona claridad en que paralelamente debe cumplir con las dos cosas, ¿no? Por eso es que estos beneficios tributarios pues le permiten a usted tener ese flujo de dinero para que pueda cumplir también con las obligaciones que si bien son impuestos o cargas tributarias, también serán en este sentido pues obligaciones de deuda o acuerdos de pago y también serán pues los demás cargos económicos que tenga el giro ordinario de los negocios. Entonces la pregunta es pertinente en ese sentido, pero teniendo en cuenta que estos alivios tributarios que ya hemos explicado a lo largo de toda la charla, pues le dan a usted la posibilidad, evidentemente, de tener un poco más de solvencia económica para poder cubrirlos. Y también teniendo en cuenta que estando usted en curso en un proceso de eso, lo más seguro es que, pues al menos, digamos, el impuesto de renta, por ejemplo, pues sí muchas veces lo vaya a poder tener en ceros, ¿no? Por lo que, como en este caso, ingresos, costos y gastos, pues en ese caso estará uno haciendo el análisis completo para generar, digamos, una declaración que sea acorde pues al proceso en el cual usted está o quiere ingresar. Entonces, para no alargarme más, le concluyo en este sentido y en decirle en que sí está claro que usted debe
seguir declarando, liquidando y pagando los impuestos que le son digamos, obligados. Y en el sentido, pues también acogiéndose a los beneficios que trae la ley 1116, a los beneficios que trae el decreto ley 560, en el entendido que, por ejemplo, tendrá usted que pagar solo el 50% de la retención del IVA, por ejemplo. Entonces tendrá usted que tener claro que tendrá que no sacar el 100, sino sacar el 50. Entonces sí, en ese caso es dejar claridad en eso, pero sí tiene usted que seguir cumpliendo con las obligaciones tributarias, además de las que ya beneficiosamente pues saca el decreto y la ley que ya tiene. Gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Andrés, muchas gracias, doctor Camilo. Fue una exposición que se nos alargó un poquito según lo que teníamos previsto, pero pues que explicó de una manera súper acertada todos los temas. No obstante, pues como en todas las charlas, digamos que hay tanta sustancia por abordar, pues quedan muchos temas por tocar que igual estamos totalmente dispuestos en nuestros contactos a absolver cualquier duda adicional. Les doy muchas las gracias a ustedes dos con los que pues además de compartir estudios pues tengo una gran amistad y muchas gracias digamos a todos los asistentes a los que han estado aquí hasta estas horas de la noche de un lunes. Y bueno, y a todos los que nos acompañaron. Este video pues también va a estar subido en Facebook, en YouTube. Y bueno, cualquier duda, por favor, manifiéstenosla. Ahí están nuestros correos y vamos a estar pendientes. Muchas gracias a los dos. No, gracias a usted, doctor Julián, por la invitación. Me parece a mí que teniendo en cuenta que el gobierno nacional ha expedido más de 40 decretos en este estado de emergencia, el espacio que usted y su equipo de trabajo abren para discutir estos temas y para que podamos llegar al público de una manera mucho más dinámica, mucho más abierta y mucho más didáctica, pues le merece a usted un aplauso y le merece a usted un reconocimiento, porque le da claridad a uno en muchos temas que, si bien uno es experto en varias cosas, pues también desconoce muchas otras. Entonces le agradezco a usted la invitación, espero poder seguir acompañándolo cuando me invite, cuando sea necesario, pues mis humildes aportes en los temas que han generado tanto y tanta, digamos, tanto revuelo, ¿no? En los últimos meses, y que seguirán haciéndolo por muchos meses más, porque ahí tenemos normas para discutir para largo. Entonces, muchas gracias por la invitación, muchas gracias al doctor Andrés. También, pues, muy agradecido. También hemos compartido varios años ya ejerciendo esta hermosa profesión, y les agradezco mucho, pues, por la invitación y muchas gracias por todo lo que han hecho, pues, por la gente, ¿no? Y por todos los participantes, para explicarles y de una manera mucho más concisa estos temas como el de hoy, que fue la reorganización empresarial. Doctor Andrés, no tiene audio. Qué pena. No, muchas gracias a todos también por la invitación, al doctor Camilo, al doctor Julián y sobre todo a los asistentes. Digamos, ya para no mantenerlos también más tiempo aquí en línea, estamos pendientes a sus dudas. Muchas gracias por su tiempo y pues espero haber sido lo más claros posibles. Muchas gracias y espero estar de vuelta. Muchas gracias a todos y que tengan muy buena noche. Hasta luego. Vale, buenas noches, que estén muy bien.